Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a este su tiempo devocional a todos los que se conectan en vivo y en directo vía Facebook y YouTube y aquellos que nos ven también en diferido. Bueno, voy hablando con respecto a la unidad, basándonos en la carta a los Efesios en el capítulo 4 en los primeros versículos. El apóstol Pablo hace una exhortación precisamente a la unidad. Y cuando vemos aquí al apóstol Pablo hablando de que él es preso en el Señor, nos exhorta a vivir como es digno de nuestra vocación. ¿Qué quiere decir esto? Del llamamiento que cada uno de nosotros hemos recibido. Así como el apóstol Pablo implora andar de esta manera, de una manera digna, esa palabra digno en el griego es axios, que significa de igual peso, es decir, el llamamiento y la conducta de una persona deben de estar totalmente equilibrados. La vocación se refiere no solamente a la salvación de los creyentes, sino también a una unión en un mismo cuerpo. Por lo tanto, la conducta de un cristiano concierne tanto en su vida espiritual como a su responsabilidad hacia otros creyentes en la iglesia. Las actitudes de los creyentes también son muy importantes. Por eso el apóstol Pablo enumera tres virtudes que deben de enmarcar, en este caso, al creyente. La primera de ellas es la humildad. Y si nosotros analizamos un poquitico lo que sucedía en la cultura griega, pues se pensaba que la humildad era prácticamente un vicio que solamente lo podían practicar los esclavos. Pero el apóstol Pablo declaró que los santos deberían de vivir, en este caso, con toda humildad, andar de esta forma en su diario vivir. Esto es totalmente opuesto a lo que es el orgullo. Por otro lado, los cristianos no deben de promover tampoco lo que es la falsa humildad, sino que deben de reconocer quiénes son precisamente en el propósito de Dios. Esta virtud aparece primero en la lista debido a ese énfasis que hace el apóstol Pablo a la unidad y para contrarrestar en este caso el orgullo que traíamos de nuestra mala manera de vivir o de nuestra vieja manera de vivir, eh, todo esto lo podríamos obtener o facilitar cuando vivimos en obediencia y dependemos absolutamente de Dios. Por eso vemos que Cristo ha sido nuestro gran ejemplo con respecto a la humildad. La segunda virtud es que nosotros debemos de ser amables o mansos. Y esto también es lo opuesto a la autoafirmación, a la rudeza, a la aspereza. Sugiere que se tienen como las emociones o se deberían de tener las emociones bajo control, pero en este caso no demuestra debilidad. Para esto podemos ver dos ejemplos muy importantes y es que a Moisés se le llama como el hombre más manso que hubo entre los hombres, entre la tierra, ¿cierto? Sin embargo, él se enojó cuando el pueblo de Israel pecó. Cristo en este caso también es manso y humilde, pero se enojó inclusive cuando entró al templo y vio que este templo se había convertido en una mercadería, en una cueva de ladrones. Y como tercera virtud podemos hallar que los creyentes deben demostrar paciencia. Y esto es algo que nos cuesta bastante a cada uno de nosotros, pero la paciencia es el espíritu que nunca se rinde. La paciencia soporta hasta el final, aún inclusive en los tiempos de adversidad, como lo dice Santiago por allá en el capítulo 5. Es el autocontrol que no se apresura a pagar mal por mal. Por eso las actitudes de humildad, amabilidad, paciencia fomentan la unidad entre los cristianos. Después de haber mencionado estas tres virtudes,
Pablo escribe la manera en la que deben de poner en práctica la conducta cada uno de nosotros, soportándonos los unos a los otros, en amor, estando solícitos, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cuáles son los elementos de esa unidad? Que estamos en un cuerpo, en un espíritu, fuimos llamados en una misma esperanza, en una misma vocación, en un Señor, en una fe, en un bautismo, y allí es donde nosotros podemos ver quién realmente permanece en la unidad. Espero que el Señor haya ministrado nuestros corazones y podamos hacer parte del propósito que Dios tiene con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Señor les guarde y les bendiga en gran manera.